Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, mi nombre es Ana Gutiérrez y les saludo desde la redacción de FH Almería en una nueva emisión de FH Almería Radio, el programa diario especializado en agricultura. Ya saben que estaré con ustedes de 6 a 7 de la tarde y de 6 a 7 de la mañana en Radio Marcador Almería. Solo tienen que sintonizar el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Si quieren recuperar algún programa anterior o simplemente escuchar este en otro momento, pueden acceder a las plataformas digitales tanto YouTube como iVoox y escribir en el buscador FH Almería Radio. Así encontrarán todos los programas emitidos hasta el día de hoy. Y hablando de cosas que ya saben que detrás de la mesa de sonido se encuentra Roberto Gutiérrez, el encargado de la parte técnica de este programa. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Pues muy bien. Un día más, al pie de la agricultura, de la información y de la actualidad agrícola. Empezando la semana con energía porque vaya semana se viene, una semana llenita de actualidad. Es lunes 9 de marzo y entre los muchos temas y temas variados de los que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de esa plaga de pulgón que ha acabado con más de 2.000 hectáreas de cultivo en el levante y norte de la provincia de Almería. Vamos a escuchar a Ramón Fernández Pacheco hablando sobre este tema y sobre diferentes productos o el producto que ha solicitado para usar y combatir contra esta plaga. También pues valoraremos ese peligro que puede suponer que esta plaga de pulgón se desplace por acción del viento a otras zonas como el Poniente o Níjar, donde ahora empieza a haber producciones de sandía y melón muy sensibles a esta plaga. También escucharemos a Rodrigo Alonso de Vox, y entre más voces que vamos a escuchar hoy, vamos a escuchar a Carmen Crespo, europarlamentaria del PP, hablando evidentemente del tema que está en boca de todos, y es esa subida de los insumos a los agricultores por el efecto de la guerra. La situación geopolítica está condicionando muchas cosas en la vida diaria, tanto de los agricultores como de las demás personas, y esa subida de todo lo que la gasolina y todo lo que utilizamos es un tema muy candente del que vamos a tratar hoy también. Y si nos queda tiempo hablaremos un poquito de la visita de la reina a Cajamar, la estación experimental de las Palmerillas. Mañana la reina visitará por el 50 aniversario esa estación experimental y evidentemente mañana lo cubriremos, hablaremos de ello más extendidamente mañana. Y hoy si queda un poquito de tiempo, lo mismo sí que ya atisbamos un poquito lo que va a pasar mañana. Y muchas más cosas, es que hoy un lunes muy lleno de actualidad. Pero ya saben que antes de entrar de lleno a todo esto, vamos a echar un vistazo a la actualidad que viene de la mano de fhalmería.com. Ya saben que en un clic pueden acceder a toda la información sobre el campo almeriense y a la hora que deseen. Además, en fhalmería.com también pueden consultar las pizarras de precios, pizarras a las que hoy también prestaremos especial atención. Antes de seguir, les recuerdo que este programa llega hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Ahora, una pausa y volvemos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Abrameto de Rick Zuan. El nuevo tomate cherry pera de Rick Zuan une lo que más valoran los agricultores. Alta resistencia al rugoso, gran producción, calibre uniforme todo el año y un color rojo intenso. Y el sabor, excelente de 10. Abrameto de Rick Zuan. Productividad, color y sabor en una sola variedad. Tomate cherry pera Abrameto de Rick Zuan. Con la tranquilidad de la alta resistencia al rugoso.
Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de precios, la pizarra de Agroejido de hoy lunes 9 de marzo de 2026. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un primer corte de 5,48 € y un último corte de 4,11 €. Guisantes han tenido un primer corte de 4,92 € y un último corte de 4,12 €. Judías. Bien, empezamos con la judía Garrofón, que ha tenido un solo corte de 7,88 €. La judía Shera ha empezado en un primer corte de 11,46 € y un último corte de 10,16 €. La judía Elda, que ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 6,46 € para acabar en 4,47 €. La judía Perona Roja ha tenido un solo corte de 11,46 € y la judía Rastra también un solo corte de igual 11,46 €. Pepinos. Empezamos con el pepino francés. Ha tenido un primer corte de 2,10 € y un último corte de 1,87 €. Seguimos con el pepino español, que ha empezado en 2,44 € y ha acabado en 2,04 €. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 87 céntimos y un último corte de 70 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 1,64 € y un último corte de 1,46 €. Y el calabacín gordo ha empezado en 1,59 € para acabar en un último corte de 1,43 €. Berenjenas. Berenjena rallada con un primer corte de 1,91 € y un último corte de 1,41 €. Y berenjena larga con un primer corte de 2,07 € y un último corte de 1,87 €. Tomates. En este bloque solo tenemos el tomate pera con un primer corte de 2,19 € y un último corte de 1,90 €. Y ya vamos con el último bloque de esta pizarra, el bloque de los pimientos. Y empezamos con el pimiento Palermo, que ha tenido un primer corte de 3,20 € y un último corte de 3,15 €. Seguimos con el pimiento italiano verde, que ha empezado en 2,27 € para acabar en 1,86 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,52 € y un último corte de 1,78 €. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,38 € para acabar en 1,91 €. Y llegamos al pimiento lamullo rojo, que pues evidentemente, como siempre, es el que más cortes tiene y ha empezado en 3,05 € y ha acabado en 2,51 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 2,08 € y un último corte de 1,84 €. El California rojo ha empezado en 2,69 € para acabar en 2,42 € y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,81 € y ha acabado en un último corte de 2,38 €. Esta ha sido la pizarra de Agroejido, la pizarra de hoy lunes 9 de marzo de 2026. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para el repaso de la actualidad informativa. Vamos a ver ahora, de mano de fhalmería.com, todas esas noticias más importantes en el día de hoy. Y para esta tarea traigo a Roberto, que creo que ya está listo, ¿no? Estamos listos. Vamos a ver cuál es la actualidad. Muy bien, pues entonces empezamos. Y es que COAC lamenta que el campo vuelve a ser rehén de los especuladores de la guerra.
La escalada bélica en Oriente Medio y el conflicto en Irán ya afectan directamente al campo andaluz, con subidas abruptas en los precios del gasóleo agrícola y los fertilizantes en los mercados internacionales. Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, denuncia que el campo andaluz vuelve a ser el rehén de los especuladores de la guerra, ya que los costes de producción se disparan mientras los agricultores soportan precios más altos de forma inmediata sin que las bajadas se reflejen con la misma rapidez. La urea, uno de los fertilizantes más utilizados, ha pasado en apenas días de 484 a más de $600 por tonelada, mientras que el barril de Brent roza los $85, lo que aumenta también los costes de transporte y maquinaria. Ante esta situación, COAG Andalucía reclama una vigilancia activa del Gobierno y de la Unión Europea para frenar subidas injustificadas y prácticas especulativas que dañan la rentabilidad de las explotaciones. Juan Luis Ávila advierte de que la historia se repite y que los agricultores y ganaderos siguen siendo los principales perjudicados, recordando que la soberanía alimentaria requiere medidas concretas como stocks estratégicos de fertilizantes y no solo buenas intenciones. Mientras tanto, la crisis en Oriente Medio demuestra que los planes europeos para sustituir suministros rusos por productos de otros países del Golfo no son sólidos, dejando al sector vulnerable a nuevas escaladas de costes. De esto hablaremos en un momentito cuando entremos en materia en el programa, pero seguimos, y es que el PSOE exige a la Junta que incluya en las ayudas a las explotaciones de Almería afectadas por el temporal. El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, José Fernández Mañas, ha exigido al Gobierno de la Junta de Andalucía que incluya a la provincia en el decreto de ayudas aprobado para paliar los daños provocados por el tren de borrascas en los últimos meses. Fernández Mañas ha calificado la exclusión de Almería como incomprensible e injusta y ha recordado que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, cifró en 2.000 hectáreas la superficie afectada. Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos han causado daños en cultivos, infraestructuras agrícolas, caminos rurales, explotaciones ganaderas y sistemas de riego, con pérdidas que en algunos casos han sido totales desde el poniente al levante y pasando por el Almanzora. El concejal ha anunciado que el PSOE llevará al próximo pleno una iniciativa para solicitar la modificación inmediata del decreto con una evaluación urgente de los daños de las explotaciones almerienses. Fernández Mañas ha reclamado rapidez en la gestión de las ayudas, recordando episodios anteriores en los que los agricultores tardaron más de un año en recibir compensaciones, y ha insistido en que el campo almeriense es esfuerzo, innovación y trabajo diario, que no puede quedarse abandonado. Además, ha subrayado que frente a la exclusión de la Junta, el Gobierno de España sí ha incluido a Almería en el decreto de ayudas estatal, por lo que es fundamental que las compensaciones lleguen a tiempo y sin dejar a nadie atrás. El PP defiende en Europa medidas urgentes para abaratar fertilizantes, combatir plagas y apoyar al campo andaluz. La eurodiputada del Partido Popular, Carmen Crespo, ha pedido en Loja, Granada, eliminar la tasa de carbono en frontera y los aranceles a fertilizantes para aliviar los costes que soportan los agricultores andaluces. Durante su visita a la cooperativa Gallón Bares, Crespo destacó la necesidad de medidas urgentes en Europa y en España para garantizar herramientas eficaces contra plagas, especialmente el pulgón, que afecta a la producción de lechugas, y reforzar el apoyo al sector tras los daños causados por las recientes inundaciones. Asimismo, reclamó al gobierno español medidas fiscales similares a las aplicadas en Francia para abaratar el coste de fertilizantes y fitosanitarios y permitir que los agricultores accedan a ellos a precios razonables.
Crespo también defendió un refuerzo del papel de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas en la próxima política agraria común y propuso controles más estrictos a las importaciones de terceros países para proteger a los productores locales. Además, solicitó que se active el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y la Reserva de Crisis Agrícola y que se prolonguen los fondos del programa Restore, destinados a reparar caminos rurales y carreteras dañadas por las inundaciones. La eurodiputada subrayó que es fundamental garantizar recursos y medidas eficaces para que las cooperativas y los agricultores puedan superar las dificultades productivas actuales y mantener la competitividad del sector agroalimentario andaluz. Pues eso, ahora, en unos minutitos vamos a escuchar a Carmen Crespo hablando justamente de esto. Y bueno, seguimos aquí en el repaso informativo y cambiamos ya un poquito el tema que venía bien cargado, y es que la CHS analiza con la Asociación por la Defensa del Agua en la comarca de Los Vélez la situación del acuífero Sierra de María Orce. Durante un encuentro reciente, los representantes de una asociación han expresado su preocupación por la explotación del acuífero Sierra de María Orce por parte de empresas hortofrutícolas ubicadas en la vertiente del Guadalquivir, advirtiendo de que estas extracciones podrían estar afectando a los manantiales vinculados a la vertiente del Segura. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura explicó el marco competencial y de planificación hidrológica, destacando la importancia de la coordinación entre demarcaciones cuando se trata de masas de agua compartidas o con posibles afecciones intercuencas. La CHS informó además que los estudios hidrogeológicos para mejorar el conocimiento de la masa de agua subterránea Vélez Blanco María ya están incluidos en el contrato de consultoría y asistencia técnica que licita la DGA dentro del Plan de Acción de Aguas Subterráneas. El organismo subrayó su obligación de garantizar el buen estado cuantitativo y químico de las aguas subterráneas y recordó que cualquier aprovechamiento debe ajustarse a la normativa vigente, a los principios de sostenibilidad y al equilibrio territorial. La reunión concluyó en un clima de cordialidad y ambas partes acordaron mantener el contacto para el seguimiento de los asuntos tratados. Y acabamos este repaso informativo sabiendo que la segunda Expo Cherry serán los días 11 y 12 de marzo en La Rábita y reunirá a decenas de empresas del sector. La segunda edición de la Expo Cherry Costa de Granada se perfila como el espacio ideal para conocer y analizar de primera mano la situación del sector hortofrutícola. Este evento se celebrará los días 11 y 12 de marzo en el pabellón municipal Antonio Montes Carrete de La Rábita, en Albuñol, y reunirá a agricultores y empresas frente a los nuevos retos de este producto tan característico de la zona. Entre las firmas participantes se encuentran Agrinova, Acera, Singenta, El Plantel, Asia Seeds, Ecoinver, Agrobio, Capgem, Meridian Seed, Saliplan, KWS, La Palma, Copper, Yuxel Seed, Rixuan, Fertinagro y Fervalle, entre muchas otras que mostrarán sus principales productos y apoyarán al sector durante estos 2 días de exposición. La alcaldesa María José Sánchez y el concejal de Agricultura Ángel Rivas subrayaron la importancia de esta feria. Sánchez afirmó que la Expo Cherry es mucho más que una feria agrícola, es un punto de encuentro que refleja la fortaleza, la profesionalidad y la capacidad de innovación de nuestros agricultores. Desde el ayuntamiento continuamos apostando por el sector primario, un pilar esencial de nuestra economía y de nuestra identidad como municipio. Pues muchísimas gracias, Roberto Gutiérrez, por ampliarnos la información que rodea el día de hoy, y en unos segunditos seguimos con la información meteorológica. Y empezamos la información meteorológica y vemos que se acercan unos días un poco inestables. Para lo que queda de día hoy, pues no va a haber nada así destacable. Es verdad que acabará el día con niebla en Guerjal o en el Ejido habrá nubes altas, pero nada destacable. Eso sí, ya para mañana
sí que empieza un poquito más esa inestabilidad. Por ejemplo, mañana habrá aviso amarillo por nevadas en Nacimiento y Campo de Tabernas. Se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 2 centímetros y la cota de nieve estará en 1.100 metros. Después, también se espera, se activará el aviso amarillo también por nevadas en el Valle de la Almanzora y Los Vélez. La acumulación de nieve también será de 2 centímetros y la cota estará entre los 1.000 y 1.100 metros. Las acumulaciones de 2 centímetros se esperan por encima de los 1.200 metros. Para mañana, yo estoy viendo el mapa completo de Andalucía y se esperan tormentas. En general se esperan tormentas por toda la provincia de Almería y lluvias. Se espera cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos, evidentemente más intensos en las sierras del interior, y la cota de nieve, como decía con los avisos, está entre los 1.000 y 1.100 metros. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios o descenderán y las máximas también descenderán, es decir, habrá un ambiente más frío. Se notará muchísimo más evidentemente en el interior que por la costa, y el viento será de componente oeste y será de flojo a moderado en el interior y moderado en el litoral, que irá disminuyendo a medida que vaya pasando el día. Así que nada, ya saben, por mañana un día pasado por agua se espera, sobre todo por Garrucha, Níjar, Albox, Vélez Rubio. Se espera cubierto con tormenta y lluvia escasa. Aquí por el poniente también un poquito de lluvia escasa. Así que ojo mañana, porque vuelven las lluvias. He de decir que para la última parte del día de mañana sí que puede ser que ya salga otra vez de nuevo el sol. Estará poco nuboso, pero ya para la segunda parte del día. Así que esta ha sido la previsión meteorológica para mañana, 10 de marzo de 2026. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Pues hoy vamos a hablar del pulgón, la plaga de pulgón que ha afectado en la zona del Levante de Almería y ha arrasado ya a más de 2.000 hectáreas de cultivo. El pulgón es una plaga que afecta principalmente a cultivos de hoja verde y de cítricos y ha llegado ahora en el Levante almeriense a una situación insostenible y ante esta situación vamos a escuchar diferentes respuestas y vamos a empezar con Ramón Fernández Pacheco. Nosotros desde el Gobierno andaluz estamos muy preocupados con las consecuencias que las pasadas lluvias torrenciales pueden tener en materia de sanidad vegetal para nuestros cultivos. De hecho, hemos solicitado al Ministerio la convocatoria de una mesa técnica que profundice entre las diferentes comunidades autónomas con competencia en materia de agricultura y el propio Ministerio acerca de las soluciones que entre todos tenemos que dar a este tipo de problemas. Dicho eso, desde Andalucía nos sentimos muy orgullosos de liderar, de ser la cabeza de la innovación en cuanto a soluciones a los problemas de sanidad vegetal, y hablo del control biológico, de la lucha integrada, de la utilización de la propia naturaleza para hacer frente a este tipo de problemas, sin perder de vista que en algunas ocasiones es necesaria la autorización excepcional de productos fitosanitarios para que no se pierdan nuestros cultivos y para no perder competitividad respecto al resto de países productores. Pues de las diferentes respuestas también se ha hecho una petición para hacer un uso excepcional de fitosanitarios y vamos a escuchar directamente esas palabras. Desde la Junta de Andalucía queremos poner de manifiesto nuestra tremenda preocupación por la plaga de pulgón que está afectando a los cultivos de hoja verde y a los cultivos de cítricos en el levante de la provincia de Almería. Se trata de una situación límite, que así nos trasladan los agricultores de la zona, que está teniendo consecuencias devastadoras. Estamos hablando de la pérdida de muchas hectáreas de producción y, lo que es más importante, de la pérdida de muchos puestos de trabajo. Es por eso que hemos solicitado al Ministerio
Ministerio la autorización excepcional del uso de un producto fitosanitario que está comprobado puede acabar con esta plaga. Se trata de una autorización excepcional que ya han otorgado países como Francia, como Italia, como Alemania, como Grecia, como Portugal, como Eslovenia, y esperamos que el Ministerio de Agricultura español sea sensible porque, como digo, nos estamos jugando la producción de lechuga, brócoli, apio y otros productos similares, además de los cítricos, la naranja, las mandarinas, de una parte muy importante de la provincia de Almería que actualmente lo está pasando francamente mal. Pues esas eran las palabras de Ramón Fernández Pacheco, y siguiendo con el tema del pulgón, vamos a escuchar también a Rodrigo Alonso. El pulgón está arrasando las cosechas de lechuga del Levante almeriense. Desde Vox exigimos al gobierno de Sánchez que deje de despreciar al sector primario y autorice de manera excepcional el uso del producto movente. El campo lleva varias campañas sufriendo los ataques de trips, pulgones, cochinilla y mosca blanca, y su proliferación se está extendiendo de manera exagerada. Esto es por culpa de la aplicación del Pacto Verde Europeo aprobado en Bruselas por el Partido Popular y el Partido Socialista. Cada vez se restringen más fitosanitarios y los que se permiten utilizar no sirven para controlar las plagas que están entrando de terceros países. Los agricultores se sienten absolutamente indefensos porque no son capaces de frenar las plagas con los fitosanitarios autorizados en la zona. Cerramos aquí el tema de la plaga de pulgón, y yo creo que mañana volveremos a retomar este tema con José Antonio, si es posible y si está disponible. Y ahora vamos a pasar a otro tema, y es que entramos en geopolítica y evidentemente cómo nos está afectando el conflicto de Oriente Medio aquí, en la agricultura sobre todo. Vamos a escuchar la valoración de Carmen Crespo, la europarlamentaria del PP, sobre esta subida de insumos a los agricultores por el efecto de esta guerra. En estos momentos estamos hablando de fertilizantes y fitosanitarios. Y digo esto porque es un momento importante de la subida de costes. Debido a la situación geopolítica del mundo, estamos muy preocupados por las subidas de los fertilizantes y también por la situación de los fitosanitarios. Por eso hemos pedido que se quite en Europa la tasa que tiene que ver con el carbono en frontera, para evitar que los fertilizantes suban. Eso es uno de los temas fundamentales, y que se quiten los aranceles a los fertilizantes que vienen de Trinidad y Tobago y también de Estados Unidos, para evitar que suban los costes. En estos momentos los agricultores están muy preocupados por ellos, por los fertilizantes y por su coste. Por tanto, lo que estamos pidiendo en Europa es que la tasa de carbono en frontera se elimine, y también los aranceles de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago. Otra cuestión son los fertilizantes. En este momento los fertilizantes, por ejemplo, Francia lo ha hecho desde el año pasado. Lo que ha quitado son los impuestos a los fertilizantes que permitan bajar el coste. Estamos pidiendo aquí lo mismo en España, es decir, que se bajen los costes, es decir, los impuestos que tienen esos fertilizantes, para que tengamos, en este caso, fertilizantes o fitosanitarios que puedan ser accesibles para nuestros agricultores. Y una cuestión fundamental: se está produciendo un pulgón muy complejo en la fruta y hortalizas, especialmente en la lechuga, en la zona de Andalucía, y queremos, en este caso, que ese pulgón que se está produciendo tenga herramientas para poder combatirse. Todavía el Gobierno de España no ha aprobado una sustancia que permita luchar contra este pulgón, cuando ya lo han hecho 6 países. Por lo tanto, estamos pidiendo que que este Gobierno de España tenga la misma sensibilidad que esos 6 países, para poder aprovechar y tener una herramienta que no depende de Europa, sino de España, para poder luchar contra un pulgón muy complicado. Otra cuestión que tiene que ver con Granada es también los recursos económicos con la OPFH. Esto es una OPFH, Organización de Productores de Fruta y Hortalizas. En la nueva PAC lo que queremos es que haya dotación suficiente para la OPFH. Fijaros la innovación tan importantísima que se ha logrado gracias a la OPFH, y luego también fundamentalmente que haya recursos en ello, y que las inversiones en cooperativas vengan aplicadas a la nueva PAC del futuro, y por tanto que vengan con nombres y apellidos. El presidente de la Junta de Andalucía así lo ha pedido, Juanma Moreno, y también el presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, que está pidiendo en estos momentos, y lo estamos pidiendo en Europa, un Frontex agroalimentario para los controles de las importaciones de terceros países. Ese es un tema que estamos trabajando en este momento
y que desde luego va a ser un tema fundamental desde todos los puntos de vista. Y por último, las inundaciones. Ya sabemos lo que ha pasado en Loja, lo que ha pasado en Andalucía, lo que sigue pasando. Y por tanto estamos pidiendo en Europa un fondo de solidaridad que permita tener fondos para Andalucía, lo ha pedido el presidente de la Junta y yo misma como eurodiputada, que tengamos oportunidad de la reserva de crisis se aplique a la agricultura con todas las pérdidas que hemos mantenido. Y una última cuestión, el Restore. El Restore, que incluye los fondos FEDER, se terminaron el año pasado. Lo que estamos pidiendo es que se alargue durante todo este año para que el alcalde, para que el presidente de la Diputación tenga oportunidad de tener fondos a través de FEDER que le permita arreglar caminos rurales y sobre todo también carreteras, que hay muchas dañadas en este momento. Por tanto, ese es nuestro trabajo y es la petición que hacemos. Y hoy, aquí en Loja, visitando Gallonbares, a los cuales les doy las gracias infinitas por siempre ser tan hospitalarios y desde luego enseñar al mundo que la innovación agraria en Andalucía es pionera para toda Europa. Pues esa era Carmen Crespo, eurodiputada europarlamentaria del PP, pues defendiendo en Europa medidas urgentes para abaratar fertilizantes, combatir plagas y apoyar al campo andaluz. La eurodiputada pues ha pidió en Loja eliminar la tasa de carbono en la frontera y los aranceles a fertilizantes para aliviar los costes de los agricultores, así como herramientas contra el pulgón y fondos europeos para hacer frente a los daños por inundaciones. Durante esa visita, pues defendió la necesidad de adoptar medidas urgentes en Europa y en España para reducir los costes que soportan los agricultores y garantizar herramientas eficaces frente a las plagas, en especial contra el pulgón que está afectando la producción de lechugas, como hemos comentado antes, y asimismo también reforzar el apoyo al sector agrario andaluz tras esos daños causados por las recientes inundaciones. Bueno, entre otras cosas, también compartió esa preocupación del sector agrario por el aumento del precio de los fertilizantes, lo que estábamos hablando, debido a la situación geopolítica internacional, ha reclamado decisiones europeas que ayuden a contener estos costes. Ya decía que pues estaban muy preocupados por la subida de los fertilizantes y por la situación de los fitosanitarios y por eso piden que se elimine la tasa de carbono en frontera y que se retiren los aranceles a los fertilizantes procedentes de Estados Unidos y de Trinidad y Tobago para evitar que sigan aumentando los costes para nuestros agricultores. También ha pedido al Gobierno de España que adopte medidas fiscales similares a las aplicadas en otros países europeos para aliviar la carga económica del sector. Decía que, como hemos escuchado, que Francia ya había eliminado impuestos a los fertilizantes para abaratar su coste y pues eso, que pedían a España que hiciera lo mismo. En esa visita, en esa reunión también advirtió sobre el impacto de la plaga de pulgón que está afectando los cultivos hortícolas en Andalucía. Decía que se estaba produciendo un pulgón muy complejo en frutas y hortalizas y resaltaba esa necesidad de herramientas para combatirlo. Así que aquí vamos a cerrar este tema que vuelve a unir con el tema anterior del pulgón y, he dicho cerrar, pero no lo vamos a cerrar porque vamos a seguir con el tema de los precios de los fertilizantes y ahora vamos a pasar a COAC. Y es que COAC lamenta que el campo vuelva a ser rehén de los especuladores de la guerra. La escalada bélica en Oriente Medio y el conflicto en Irán ya afectan directamente al campo andaluz, con subidas abruptas en los precios del gasóleo agrícola y los fertilizantes en los mercados internacionales. En un momentito vamos a escuchar a Juan Luis Ávila, el secretario general de COAC Andalucía, pero entre otras cosas, ha denunciado que el campo andaluz vuelve a ser rehén de los especuladores de la guerra porque los costes de producción se han disparado mientras que los agricultores tienen que soportar precios más altos de forma inmediata sin que las bajadas se reflejen con la misma rapidez. Hay varios ejemplos y es que la urea, uno de los fertilizantes más utilizados, ha pasado en apenas días de 484 a más de $600 por tonelada, mientras que el barril de Brent roza los $85, lo que aumenta también los costes de transporte y maquinaria. COAC Andalucía reclama
una vigilancia activa del Gobierno y de la Unión Europea para frenar subidas injustificadas y prácticas especulativas que dañan la rentabilidad de las explotaciones. Juan Luis Ávila ha advertido que la historia se repite y que los agricultores y ganaderos siguen siendo al final los principales perjudicados. Yo no voy a extenderme más y voy a dar paso directamente a las palabras de Juan Luis Ávila, el secretario general de COAC Andalucía. No puede ser que una subida de los fertilizantes y del petróleo a miles de kilómetros de aquí por una situación de guerra se traslade al día siguiente a los precios que estamos pagando en destino agricultores y ganaderos. Estamos hablando de que esas materias primas se compraron a unos precios que nada tienen que ver con la subida que en 3 días se nos ha puesto sobre la mesa. Es una clara especulación y pedimos al Gobierno de España y a la Unión Europea que investigue qué es lo que está sucediendo y que tome medidas. Ese era Juan Luis Ávila, el secretario general de COAC, hablando de eso, de que el campo andaluz ha vuelto a ser rehén de los especuladores de la guerra y que los costes de producción se han disparado y los agricultores ya no pueden soportar esos precios más altos de forma inmediata y luego sin que las bajadas se reflejen con la misma rapidez. Aquí vamos a cerrar el tema momentáneamente porque luego en unos minutitos tendremos con nosotros a Carlos Gutiérrez hablando también de esta subida del precio y de las consecuencias que tiene para los agricultores. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Expo Levante Níjar vuelve los días 22, 23 y 24 de abril al Centro de Exposiciones y Congresos de Campo Hermoso, la feria agrícola profesional de referencia en España, donde la agricultura intensiva, la innovación y el conocimiento se dan la mano. Tecnología, semillas, riego, sostenibilidad y digitalización del campo en un gran punto de encuentro para agricultores y empresas del sector hortofrutícola. Expo Levante Níjar, el futuro del campo, aquí. Y vamos con la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy, lunes 9 de marzo de 2026. Empezamos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,46 € y un último corte de 3,94 €. Seguimos con las judías y tenemos la judía Garrofón con un único corte de 7,50 €. La judía Elda ha empezado en 5,98 € y ha acabado en 3,98 €. La judía Perona Semi ha tenido un primer corte de 10,78 € y un último corte de 9,98 €. La judía Rastra ha empezado en 8,86 € para acabar en 7,92 € y la judía Estrique ha tenido un solo corte de 8,16 €. Pepinos, está el pepino francés con un primer corte de 1,87 € y un último corte de 1,77 €. El pepino español ha empezado en 2,41 € para acabar en un último corte de 2,20 € y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 82 céntimos y un último corte de 66 céntimos. Calabacines. Está el calabacín fino con un primer corte de 1,63 € y un último corte de 1,50 € y el calabacín gordo ha empezado en 1,59 € y ha acabado en 1,45 €. El calabacín blanco ha tenido un solo corte de 2,17 €. Berenjenas. La berenjena rallada ha tenido un solo corte de 1,45 € y la berenjena larga ha empezado en un primer corte de 1,91 € y ha acabado en 1,69 €. Tomates. Tenemos solo el tomate pera con un primer corte de 1,61 € y un último corte de 1,16 €. Ya vamos con el último bloque, que es el de los pimientos, y empezamos con el pimiento italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2,14 € y un último corte de 2,03 €. Seguimos con el pimiento lamullo verde, que ha tenido un solo corte de 2,24 €. El pimiento lamullo rojo
ha empezado en 3,26 euros para acabar en 2,73 euros. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,61 € y un último corte de 1,26 €. El pimiento California rojo ha empezado en 2,28 € para acabar en 2,06 € y por último el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 2,09 € y un último corte de 1,71 €. Esta ha sido la pizarra de Agroponiente Adra, la pizarra de hoy lunes 9 de marzo de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Y entramos ya en la última parte del programa de hoy y para hablar de actualidad tenemos aquí con nosotros a Carlos Gutiérrez, el coordinador general de FH Almería. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Ana, muy buenas. Pues sí, venimos a hablar de un tema de total actualidad, como has comentado. Y bueno, pues no es otro que el referente a las consecuencias que está desencadenando el conflicto en Oriente, ¿no? Pues esa guerra en Irán, con Israel, Estados Unidos y todas las consecuencias que está trayendo este conflicto internacional. Hombre, por supuesto que la principal consecuencia o el principal problema que puede tener un país cuando se desarrolla esta guerra es directamente que pueda ser afectado pues por un ataque, un misil, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que eso es lo más directo, pero luego en torno a eso pueden ocurrir multitud de factores que también pueden afectar a tu país en materia de economía y otro tipo de factores, ¿no? Y no es otro que el elevado precio del petróleo, del barril, del combustible, pues está afectando a todo el contexto mundial y en concreto pues a España también, ¿no? Ya lo hemos visto esta subida en la última semana. Y por supuesto, pues esta subida del petróleo y de los combustibles pues afecta también al precio de la gasolina en España y en concreto eso puede afectar al sector agrícola almeriense. Como decimos, en los últimos días se ha producido un notable incremento en el precio de los combustibles en España, impulsado principalmente por la tensión internacional en los mercados energéticos. Esta situación está generando preocupación en distintos sectores económicos, especialmente en la agricultura intensiva de la provincia de Almería, donde el uso de gasóleo y energía es fundamental para el funcionamiento de los invernaderos y el transporte de productos. El encarecimiento del petróleo a nivel mundial es uno de los factores clave que explican esta subida. En los mercados internacionales, el barril ha superado los $100 debido a conflictos geopolíticos en Oriente Próximo y a recortes en la producción de varios países exportadores, lo que ha reducido la oferta global y ha provocado una subida inmediata en el precio del diésel y la gasolina. Como consecuencia, en España el precio del diésel ha aumentado con rapidez, como decimos, llegando a algunas zonas a acercarse a 1,90 € por litro tras incrementos superiores al 10% en pocos días. Recordemos que la gasolina, el diésel, es una materia prima que se utiliza diariamente en diversos trabajos relacionados con la agricultura, desde el productor para poder transportarse, ir a la finca, uso de maquinaria, llevar el producto a la cooperativa o a la subasta, y luego también somos una zona productora principalmente exportadora, es decir, que necesitamos llevar nuestro producto a otros países. Entonces, todas estas necesidades de transporte pues llevan consigo un inevitable aumento de gastos asociados al combustible, ¿no? Este aumento afecta de forma directa al sector agrario, que depende en gran medida del gasóleo agrícola
para el funcionamiento de maquinaria, sistemas de riego y transporte. Las organizaciones agrarias han advertido que el gasóleo, la electricidad para el riego y los fertilizantes son costes más sensibles a la subida del petróleo, por lo que cualquier incremento de combustible repercute inmediatamente en la producción. De hecho, en algunas regiones el precio del gasóleo agrícola ha llegado a subir más de un 30% en una sola semana, lo que ha provocado protestas de agricultores que denuncian que estos aumentos ponen en riesgo la rentabilidad de las explotaciones. Un factor más que pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones, como si no tuviéramos ya suficientes problemas con el acecho de las plagas, la competencia con otros países, las dificultades del clima. Pues ahora el aumento del precio del combustible, uno más, ¿no? A esa mochila que tiene que llevar el agricultor, esa mochila de preocupaciones y de factores adversos con los que tiene que lidiar el agricultor día a día. Y bueno, en el caso concreto de Almería, la situación es especialmente delicada debido al peso de la agricultura intensiva bajo plástico. Los invernaderos requieren un consumo elevado de combustible para labores como el transporte de cosechas, el funcionamiento de maquinaria o la climatización, por lo que cualquier subida repercute directamente en los costes de producción. Además, organizaciones agrarias han denunciado que, junto al gasóleo, también están subiendo otros insumos como fertilizantes y plásticos, lo que agrava aún más la situación del sector. El aumento de los costes puede tener varias consecuencias para la agricultura almeriense. En primer lugar, reduce el margen de beneficio de los agricultores, que muchas veces no pueden trasladar la subida al precio final porque dependen de mercados internacionales muy competitivos. En segundo lugar, puede provocar un encarecimiento de frutas y hortalizas para el consumidor, ya que el incremento de coste energético acaba reflejándose en toda la cadena alimentaria. Y por último, si la situación se prolonga, algunas explotaciones podrían reducir su producción o retrasar inversiones, lo que afectaría al empleo y a la economía provincial. En conclusión, la reciente subida del precio del combustible supone una amenaza importante para el sector agrícola almeriense, altamente dependiente de la energía. Si los precios del petróleo continúan elevados, el campo podría enfrentarse a una nueva etapa de dificultades, con mayores costes, menor rentabilidad y posible impacto en los precios de los alimentos. Y bueno, como ya podíamos augurar, ese pronóstico de Donald Trump de que la guerra iba a durar una semana, pues no se ha cumplido. Y la expectativa es que no se sabe cuándo puede acabar esta guerra, con lo cual posiblemente podamos encontrarnos a un panorama parecido a cuando vivimos el tema de la guerra de Ucrania, incluso algo peor, porque este conflicto parece que tiene un carácter más internacional que este conflicto de la guerra de Ucrania, ¿no? Y que, pues como decimos, algo tan importante y de uso diario como es el combustible, pues ya se está viendo afectado, y por consiguiente el sector agrícola almeriense pues tiene un incremento más de costes en su día a día. Así que bueno, esto ha sido un poco todo, Ana. Seguiremos muy de cerca cómo evoluciona este tema y que afecta a toda la cadena alimentaria, a todo el sector agrícola, desde la producción, porque el agricultor necesita de este combustible para poder producir sus frutas y hortalizas. Y luego, pues, por supuesto, al más evidente, ¿no? El sector del transporte, que va a añadir, pues, un poco más de coste a cada fruta y cada verdura que se exporta a Europa y a todos los países que alimentamos todos los días. Pues muchísimas gracias, Carlos Gutiérrez, por venir hoy aquí a hablar un poquito de actualidad, esa actualidad marcada evidentemente por la situación geopolítica. Y con esto pues acabamos ya el programa de hoy y pues hasta mañana. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio.
Y para cerrar el programa de hoy vamos a echarle el último vistazo a las pizarras de precios. Ya saben que en fhalmería.com pueden encontrar todas las pizarras, pero ahora en concreto vamos a ver la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy lunes 9 de marzo de 2026. Empezamos con los guisantes, que han tenido un solo corte de 3,38 €. Seguimos con las judías, y está solo la judía Elda con un solo corte de 4,93 €. Pepinos, está el pepino francés con un primer corte de 2 € y un último corte de 1,80 €. El pepino español ha empezado en 2,15 € para acabar en 1,96 €, y el pepino Almería ha tenido un primer corte de 60 céntimos y un último corte de 49 céntimos. Calabacines, el calabacín fino ha empezado en un primer corte de 1,44 € y ha acabado en 1,34 €, y el calabacín gordo ha tenido un primer corte de 1,31 € y un último corte de 1,13 €. Berenjenas, está solo la berenjena larga con un primer corte de 1,84 € y un último corte de 1,66 €. Tomates, aquí sí que tenemos el tomate Daniela, el tomate ramo y el tomate pera. El tomate Daniela ha empezado en un primer corte de 1,35 € y ha acabado en 1,12 €. El tomate ramo ha tenido un solo corte de 1,12 € y el tomate pera ha empezado en un primer corte de 2,05 € y ha acabado en 1,57 €. Y ya vamos con el último bloque de los pimientos. Está el pimiento italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2,10 € y tras muchos cortes ha acabado en 1,90 €. El pimiento italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,25 € y un último corte de 79 céntimos. El pimiento lamullo verde ha empezado en 2,66 € para acabar en 1,74 €. Y vamos con el pimiento lamullo rojo, que ha empezado en 2,92 € y ha acabado en 2,56 €. El pimiento California verde ha tenido un primer corte de 1,50 € y un último corte de 1,39 €. Y el pimiento California rojo ha empezado en 2,38 € para acabar en 2,22 €. Y el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,60 € y un último corte de 1,15 €. Esta ha sido la pizarra de Ceorpa, la pizarra de hoy lunes 9 de marzo de 2026. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hoy, bueno, un lunes que ha venido movidito, con mucha actualidad. Hemos hablado de la plaga de pulgón que está afectando pues los cultivos de hoja verde en la provincia de Almería, por el Levante, y pues hemos escuchado en este tema a Ramón Fernández Pacheco, esa petición de usar ciertos productos para frenar la plaga de pulgón, que claro que sí, al final se acaba extendiendo hasta Poniente o Níjar, donde ya están los cultivos de sandía o de melón, pues puede ser fatal, porque acaban de ponerse los cultivos, ¿no? También hemos escuchado a Juan Luis Ávila hablando de cómo el secretario general de COAC Andalucía, hablando de cómo pues ese lamento de que al final el campo vuelva a ser rehén de los especuladores de la guerra, y que al final ha habido una subida muy abrupta que los agricultores pues no pueden afrontar, y que pues piden medidas, ¿no? La urea, recordamos eso, la urea, uno de los fertilizantes más usados, ha pasado en apenas días de 484 a más de $600 por tonelada. También el barril de Brent, que está rozando los $85, aumentando así
pues los costes de transporte y maquinaria. Hemos escuchado que COAC Andalucía reclama pues esa vigilancia activa del Gobierno y de la Unión Europea para frenar esas subidas injustificadas y prácticas especulativas que dañan la rentabilidad de las explotaciones. Y también hemos escuchado cómo ha advertido que al final la historia se acaba repitiendo y que al final los agricultores y ganaderos siguen siendo los principales perjudicados en el tema de la guerra. Y luego también hemos hablado, hemos escuchado a Carmen Crespo, y pues en relación a que el PP defiende en Europa medidas urgentes para abaratar fertilizantes, combatir plagas y apoyar en general el campo andaluz. Carmen Crespo, la eurodiputada del Partido Popular, pidió eliminar la tasa de carbono en frontera y los aranceles a fertilizantes para aliviar los costes que soportan los agricultores andaluces. Destacó la necesidad de medidas urgentes en Europa y en España para garantizar herramientas eficaces contra plagas, especialmente la de pulgón, la que hemos estado hablando, que está afectando la producción de lechugas, y aboga por reforzar el apoyo al sector tras los daños causados por estas recientes inundaciones. Reclamó también medidas fiscales, ya que en Francia la están aplicando ya y quieren abaratar el coste de fertilizantes y fitosanitarios y permitir que los agricultores puedan añadir a ellos, puedan acceder a ellos a precios razonables. Bueno, que hubo un lunes muy completo. También hemos hablado con Carlos también del mismo tema, de esa subida del precio de combustible y el impacto que tiene para el sector agrícola almeriense. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, un programa que, como ya han visto, muy completito. Ya saben que nos han escuchado en Radio Marcador Almería, el 92.1 para Almería Capital y el 99.7 para Poniente Almeriense y Campo de Níjar. Les recuerdo también que pueden encontrar cualquier programa a cualquier hora en YouTube o iVoox, la plataforma de podcast. Simplemente pongan en el buscador FH Almería Radio y así podrán encontrar cualquier programa emitido hasta el día de hoy. Este programa ha llegado hasta todos ustedes gracias a Rick Zuan y Expo Levante Níjar. Mi nombre es Ana Gutiérrez y con esto me despido. Hasta mañana.